Se rieron de la joven mecánica. Instantes después el taller entero se congela. Jimena Morales tenía 27 años, un currículum escrito a mano y una caja de herramientas gastada cuando apareció por primera vez en el taller Castañeda, aquel martes por la mañana. Ella no sabía que ese día iba a cambiar la vida de todos los que estaban ahí dentro, incluyendo la suya. Lo que sabía era que necesitaba ese empleo de una manera que nadie allí podría imaginar. Fue cuando empezaron las risas. Entró por el portón cargando la caja de herramientas con el overol azul ya marcado de grasa, el cabello oscuro recogido de cualquier forma, y en menos de 10 segundos el ruido de la bodega fue reemplazado por una risa colectiva. Los mecánicos con sus overoles grises cruzaron los brazos, intercambiaron miradas y se burlaron abiertamente. Nadie allí creyó ni por un segundo que aquella joven había venido a trabajar. Pero Jimena no se detuvo. No los miró. Caminó directo hasta la máquina amarilla estacionada en el centro de la bodega y metió las 2 manos dentro del motor. El silencio que vino después fue diferente a cualquier silencio que aquel taller hubiera conocido. Pero para entender lo que pasó en esa bodega, hay que regresar un poco en el tiempo. Jimena creció en provincia, en un pueblito donde el mayor entretenimiento de la tarde era el movimiento del zócalo y las historias que los mayores contaban en la puerta de las tiendas de la plaza. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía, donde las novedades tardaban en llegar y las tradiciones duraban generaciones. Y fue justo en ese lugar donde aprendió todo lo que sabe sobre motores. Su papá, Arturo Morales, tenía un taller pequeño en el fondo de la casa. No era gran cosa, una bodega de tierra apisonada, iluminación insuficiente, herramientas viejas colgadas en clavos alineados en la pared. Pero para Arturo era su reino. Lo había construido con sus propias manos, después de años trabajando como ayudante en otros lugares, ahorrando cada centavo, posponiendo cada sueño personal para tener algún día algo que llamar suyo. Cuando Jimena tenía 4 años y daba sus primeros pasos con seguridad, ya seguía a su papá entre los equipos, tocando todo con una curiosidad que Arturo no intentaba contener. Le gustaba eso. Le gustaba ver a su hija mirar un motor con esos ojos grandes, queriendo entender lo que tenía frente a ella. La mamá de Jimena, Leticia, murió cuando ella tenía 6 años, una enfermedad que llegó rápido y no dio tiempo de nada. Arturo quedó viudo con la hija pequeña, el taller pequeño y un silencio dentro de la casa que tardó años en disminuir. No se quejaba. No era hombre de muchas palabras. Pero en las noches, después de que Jimena dormía, se sentaba en la silla vieja del porche mirando la oscuridad por demasiado tiempo. Lo que hizo Arturo fue lo que sabía hacer. Trabajó y llevó a Jimena con él. No porque no tuviera con quién dejar a la hija, doña Toñita, la vecina jubilada, siempre se ofrecía, sino porque entendía, de una manera que nunca supo explicar bien, que aquel era el lugar de su hija, que ella necesitaba estar ahí. Jimena aprendía rápido, terriblemente rápido. Antes de los 10 años ya sabía el nombre de cada herramienta, podía distinguir el sonido de un motor sano de uno con problema en el sistema de enfriamiento solo con oírlo, y tenía una forma de mirar una pieza defectuosa que hacía que Arturo se rascara la cabeza admirado. «Lo tienes en la sangre», decía, sin explicar bien qué era eso. La escuela siempre fue un desafío diferente. Jimena era buena alumna, pero demasiado callada para el gusto de los maestros. No le gustaban los trabajos en grupo, no le gustaban las presentaciones frente al grupo, no le gustaban las situaciones donde alguien pudiera cuestionar lo que decía, sin tener fundamento para ello. Desde pequeña aprendió que era más fácil hacer que explicar, más fácil mostrar que convencer, y esa forma de ser fue moldeada por el taller, por los años al lado de su papá, donde el resultado hablaba por sí mismo. Cuando terminó la preparatoria, Jimena intentó un curso técnico en mecánica en una ciudad capital. Consiguió una beca parcial, encontró un trabajo en una gasolinería para pagar el resto y vivió por 2 años en un cuarto rentado con goteras en el techo y un ventilador que hacía más ruido que viento. Arturo mandaba lo que podía. Ella se quejaba poco y aprendía mucho. El curso fue importante,
no por lo que enseñó de nuevo, sino por lo que confirmó. Ella ya sabía la mayor parte. Lo que faltaba era vocabulario técnico formal, no conocimiento práctico. Sus profesores lo notaron rápidamente y dos de ellos llegaron a comentar entre sí que era raro ver a alguien con esa intuición mecánica. Regresó a casa con el certificado y la sensación de que estaba lista. Pero el mercado laboral en el pueblito no había cambiado mientras ella estuvo fuera. Los talleres estaban dominados por hombres que no veían espacio para una mujer joven, y las pocas vacantes que aparecían desaparecían antes de que ella pudiera entregar su currículum. Trabajó un tiempo ayudando a su padre en el taller de atrás, pero el movimiento había disminuido. Arturo estaba envejeciendo, el cuerpo empezaba a sentir el peso de los años inclinados sobre motores, y la clientela de la región, poco a poco, prefería llevar los vehículos a los lugares más grandes de la ciudad de al lado. Fue en ese periodo que la columna de Arturo comenzó a dar señales serias, un dolor que apareció en la espalda y no se fue nunca más. Al principio lo ignoró, como ignoraba cualquier cosa que pudiera apartarlo del trabajo, pero el dolor fue creciendo, endureciéndose, apoderándose de sus movimientos con una insistencia que no dejaba espacio para la terquedad. Un médico en una clínica comunitaria pidió estudios. Los estudios mostraron el problema, y el problema exigió tratamiento. Tratamiento que costaba más de lo que Arturo tenía. Ximena se enteró de la gravedad de la situación una tarde en que su padre intentó levantarse de la silla y no pudo. Ella estaba a su lado. Vio la expresión que hizo, no de dolor, sino de vergüenza, y algo dentro de ella se cerró y se abrió al mismo tiempo. Cerró el miedo, abrió la determinación. Fue esa semana que empezó a buscar trabajo en una ciudad capital. Tomó el autobús de madrugada, se quedó en casa de una prima lejana que vivía en una colonia popular y salió por la mañana con el currículum escrito a mano y la caja de herramientas de su padre. La prima lo encontró extraño. A Ximena no le importó. El taller Castañeda era conocido en la ciudad. Don Hipólito Castañeda había construido el negocio a lo largo de 30 años, empezando con una cochera de 2 autos y llegando a una bodega con capacidad para 12 máquinas simultáneas. Él estaba orgulloso de eso, un orgullo que a veces rozaba la arrogancia, pero que también era genuino, porque cada centímetro de ese lugar había sido conquistado con esfuerzo real. Don Hipólito no tenía hijos. El taller era lo que tenía. El encargado del taller se llamaba Faustino, un hombre de 50 y tantos años, manos anchas y gruesas de tanto trabajo, voz que salía más alta de lo necesario en cualquier situación. Faustino había llegado al taller Castañeda hace 22 años como mecánico común y había subido de puesto no por ser el más habilidoso, sino por ser el más presente. Era el tipo de persona que el dueño respetaba por la lealtad, no por el talento, y Faustino lo sabía, lo que creaba en él una inseguridad permanente disfrazada de autoridad. El mecánico más antiguo en términos de habilidad reconocida era Pascual Valdés. 58 años, cabello ya blanco en los costados, barriga prominente que llamaba señal de experiencia. Pascual estaba en el taller Castañeda desde hacía 16 años y consideraba ese lugar una extensión de sí mismo. Sabía todo lo que pasaba en la bodega, opinaba sobre todo y sobre todos, y tenía una habilidad particular para hacer que los más jóvenes se sintieran pequeños sin necesidad de gritar. Era sutil en ese arte. Una frase aquí, una sonrisa torcida allá, un silencio en el momento equivocado. Pascual había intentado, durante 3 días seguidos, identificar la falla de la máquina amarilla, y había fracasado. Eso lo dejaba en un estado de irritación que disimulaba mal, y estaba Mateo Guzmán, 24 años, el más joven del equipo, que llevaba en el taller poco más de 1 año. Mateo era callado, observador, y tenía la costumbre de prestar atención a las cosas antes de opinar. Un comportamiento que Pascual interpretaba como falta de personalidad y que Faustino ignoraba como irrelevancia. Pero Mateo era más inteligente de lo que ambos percibían y tenía una capacidad de leer situaciones que le servía bien en ese ambiente. Cuando Ximena entró por el portón,
Mateo fue uno de los pocos que no se rió. Estaba apoyado en una mesa lateral, ajustando una manguera, y la vio entrar con la caja de herramientas sin hacer ningún comentario. Observó a Faustino acercarse, escuchó la pregunta que el encargado hizo en voz alta lo suficiente para convertirla en espectáculo. «¿Estás perdida, señorita?», dijo Faustino con ese tono que no era pregunta, era advertencia. Las risas que llegaron fueron inmediatas. Jimena miró a Faustino por exactamente 2 segundos. Luego miró la máquina amarilla detenida en el centro de la bodega y caminó hacia ella. El silencio que se formó cuando abrió la tapa del motor y metió las manos dentro fue de un tipo diferente al de las risas. Era el silencio de quien no sabe qué va a pasar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Jimena trabajó sin hablar, sin mirar a los lados. Sus dedos se movieron por el interior del motor con una familiaridad que nadie en esa bodega había visto antes en alguien tan joven. Fue por partes. Primero escuchó, con la oreja inclinada sobre el compartimiento, como quien oye una conversación en voz baja. Luego tocó. Luego olió el aire que salía de una válvula específica. Luego pidió, sin levantar la vista, una llave de 16. Silencio. «¿Alguien me pasa una llave de 16?» repitió, aún sin mirar. Mateo tomó la llave de la mesa y se la llevó. Nadie más se movió. Pascual observaba desde lejos, brazos cruzados, expresión que intentaba transmitir indiferencia pero que de cerca mostraba otra cosa. Atención. Estaba prestando atención. En menos de 50 minutos, Jimena identificó el problema. Un conjunto de válvulas hidráulicas con desgaste acelerado por falta de alineación, algo que solo podía notarse cuando se conocía específicamente cómo se comportaba ese modelo de motor bajo presión prolongada. Era un conocimiento que no estaba en ningún manual del taller. Era el tipo de cosa que se aprende equivocándose, intentando, desarmando y rearmando cientos de veces. Cambió las válvulas con piezas que había traído en su propia caja, lo que causó aún más asombro, porque significaba que había llegado sabiendo, al menos en parte, qué podía estar mal. No era suerte, era preparación. Cuando la máquina amarilla volvió a funcionar, el sonido del motor llenó la bodega como un trueno. Los hombres de overol gris se quedaron quietos. Nadie dijo nada durante casi un minuto completo. Faustino fue el primero en moverse. Caminó hacia la máquina, le dio una vuelta, miró a Jimena con una expresión que no era exactamente de admiración, era de alguien que aún no sabe cómo reaccionar ante una situación que rompió el guión de lo que esperaba. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó. «Con mi papá», respondió ella. Y sola. Hipólito Castañeda había observado todo desde una ventana vidriada que daba a la bodega. Bajó la escalera lentamente, como quien no quiere parecer que tiene prisa, y fue hasta donde Jimena cerraba la tapa del motor. «Ven conmigo», dijo. La oficina de Hipólito era pequeña y apretada, con trofeos de competencias de mecánica en los estantes y fotos antiguas en las paredes. Se sentó detrás del escritorio y la miró durante unos segundos antes de hablar. «¿Tienes alguna referencia? ¿Alguien que pueda confirmar tu trabajo?» «No tengo referencia formal», dijo ella, «pero acabas de ver lo que hago. Aquí no funciona así. Necesito documentación, experiencia comprobada, historial». «Don Hipólito», lo interrumpió con respeto, pero con firmeza, «la máquina llevaba 3 días parada. Tus mejores mecánicos no pudieron arreglarla. Yo la arreglé en menos de 1 hora con las piezas que traje en mi caja. Si eso no es suficiente como referencia, no sé qué lo sería». Hipólito se quedó en silencio. Miró hacia la ventana que daba a la bodega, donde los mecánicos aún observaban la máquina que había vuelto a funcionar. «Plaza temporal», dijo por fin, 3 meses, sueldo por debajo del estándar del puesto, sin garantía de continuidad. Jimena no pestañeó. «Acepto». Lo que no le dijo a Hipólito en esa oficina era cuánto necesitaba ese empleo. No era cuestión de ambición, era cuestión de supervivencia, la de ella y la de su papá.
El tratamiento de la columna de Arturo había comenzado y el costo era alto. Había pedido un préstamo pequeño a la prima que la estaba hospedando, pero eso no duraría ni 2 meses. Necesitaba un sueldo. Necesitaba empezar. Cuando salió de la oficina de Hipólito y volvió a la bodega para buscar su caja de herramientas, los mecánicos aún estaban ahí. Pascual se había apartado a una banca al fondo y fingía arreglar algo. Mateo estaba en el mismo lugar de antes, pero ahora la miraba con una expresión diferente a la que tenía al inicio de la mañana. «Empiezas mañana», dijo Faustino sin mirarla. «Empiezo hoy», respondió ella. «Todavía quedan 3 horas de jornada». Faustino abrió la boca y la cerró. No dijo nada más. Los primeros días fueron más pesados de lo que había anticipado. No por el trabajo en sí. El trabajo era lo que conocía, lo que sabía hacer, lo que la calmaba de una manera que nada más lograba. Lo difícil eran las capas invisibles que existían en esa bodega y que necesitaba aprender a navegar sin mapa. Pascual Valdés era el centro de un sistema de poder no oficial que funcionaba desde hacía años en ese taller. No era el encargado, no tenía el cargo, pero tenía la influencia. Los mecánicos más jóvenes lo veían como referencia, pedían su opinión antes de tomar cualquier decisión relevante, y él lo cultivaba con cuidado. Era un liderazgo construido sobre autoridad moral. La idea de que lo había visto todo, de que nadie allí podía enseñarle algo, de que cualquier novedad era menor que la experiencia que él cargaba. La llegada de Jimena había agrietado esa estructura de una manera que Pascual no podía ignorar. Ella había hecho en menos de 1 hora lo que él no logró en 3 días, y lo había hecho frente a todos. Eso era insoportable para él no por simple ego, era más profundo que eso. El taller era el único lugar donde Pascual se sentía verdaderamente competente, verdaderamente respetado. Fuera de allí, en casa, con la mujer que lo miraba con un cansancio acumulado de décadas, con los hijos que se habían mudado a otras ciudades y llamaban raramente, era solo un hombre envejeciendo. Adentro, él era alguien. Y una joven de 27 años con un overol azul había llegado y amenazado eso sin siquiera intentarlo. El sabotaje comenzó en la 2ª semana. Jimena solo lo notó, porque prestaba atención a los detalles con una precisión casi obsesiva, hábito cultivado desde niña por su papá, quien siempre decía que un motor no miente, pero que un mecánico descuidado puede no escuchar lo que está diciendo. Notó cuando una llave inglesa desapareció del lugar donde la había dejado y reapareció en una banca del otro lado de la bodega. Podría haber sido descuido. Pero al día siguiente, un tornillo específico que ella había apartado para un servicio desapareció por completo y solo fue encontrado 2 días después, en el fondo de una caja que no era la suya. Ella no dijo nada. Se quedó observando, catalogando mentalmente cada episodio, cada detalle fuera de lugar, cada momento en que algo estaba donde no debía estar. Y fue percibiendo un patrón. Los sabotajes ocurrían siempre que Pascual había pasado cerca de su banco de trabajo. Nunca había testigos directos. Nunca era algo tan grande como para causar un daño inmediato. Siempre era pequeño, irritante, del tipo que hace que una persona cuestione su propia memoria antes de cuestionar al otro. Era inteligente, tuvo que admitir. Pascual era inteligente en ese arte. Mateo lo notó antes de que ella fuera a hablar con él. Una tarde en que estaban los dos solos en un rincón de la bodega, él se acercó mientras ella organizaba su banco y dijo en voz baja, sin mirarla directamente: «Tú no te estás olvidando de esas cosas. Quiero que lo sepas». Ella se detuvo en lo que estaba haciendo. Lo miró. «Lo sé», respondió ella, igualmente en voz baja. «Pero no hagas nada todavía». No iba a hacer nada todavía. Mateo asintió. Había algo en ese intercambio que no necesitó más palabras. Ambos entendieron que se habían convertido en aliados, no por afinidad de personalidad, no por amistad inmediata, sino por una lectura compartida de la situación que los ponía del mismo lado. Con el paso de los días, Jimena fue conociendo más sobre Mateo. Él había llegado al taller Castañeda después de intentar sin éxito un puesto en lugares más grandes de la ciudad capital. No era por falta de habilidad,
Mateo era un buen mecánico, con una lógica de razonamiento limpia y ordenada. El problema era que no sabía vender lo que sabía hacer. Era tímido de una manera que parecía incompetencia para quien no prestaba atención. Pascual había notado eso desde temprano y trató a Mateo como apoyo, no como colega, alguien para buscar piezas, sostener herramientas, hacer el trabajo menor mientras el más antiguo se quedaba con el crédito del resultado. Jimena comenzó a notar eso también, e hizo lo opuesto. Cada vez que Mateo hacía algo bien hecho frente a ella, lo comentaba en voz normal, sin exagerar, de manera que los demás pudieran oírlo. No era una estrategia calculada, era lo que le parecía justo, pero el efecto fue gradual. Mateo fue ganando un espacio de reconocimiento que antes no tenía, y la relación entre los dos se volvió más fácil, más cómoda, basada en un respeto mutuo que ninguno de los dos había pedido, pero que había aparecido de forma natural. El cliente de la máquina amarilla se llamaba Salvador Villarreal. Era dueño de una constructora local, un hombre de unos 50 años que había construido el negocio con esfuerzo propio y que tenía la costumbre de resolver personalmente cualquier problema que surgiera, no porque desconfiara de los demás, sino porque había aprendido, a costa de algunos errores caros, que nadie cuida lo que es de uno con el mismo cuidado que el dueño. Cuando supo que la máquina había vuelto a funcionar después de 3 días parada, Salvador fue personalmente al taller, no para recoger el equipo, que su encargado haría, sino para saber qué había pasado. Don Hipólito lo recibió con la cordialidad de siempre, explicó que el problema se había resuelto y atribuyó el crédito vagamente al equipo. ¿Cuál de los mecánicos lo resolvió?, preguntó Salvador directamente. Don Hipólito dudó un segundo de más. Fue un trabajo en equipo, dijo él. Salvador miró la bodega a través del ventanal. Vio a los mecánicos de overol gris. Vio al fondo un overol azul inclinado sobre otra máquina. «¿Esa de allá?», señaló. Don Hipólito no respondió de inmediato, y el silencio fue respuesta suficiente para Salvador. Él envió un mensaje al número del taller esa misma tarde, felicitando por el servicio y preguntando por el nombre de la mecánica responsable. El mensaje quedó en el celular de don Hipólito por 2 días sin respuesta. Fue Mateo quien le avisó a Jimena sobre eso. Él había visto el mensaje por accidente, cuando tomó el celular de Hipólito para pasar un recado, y la pantalla se encendió con la notificación aún abierta. El cliente preguntó su nombre, y don Hipólito no respondió, le dijo Mateo durante el descanso del almuerzo. Jimena se quedó callada por un momento. Aquello dolió de una manera específica, no de enojo, sino de reconocimiento. Era el tipo de cosa que ella había esperado que no pasara, aunque supiera en el fondo que probablemente ocurriría. El trabajo siendo invisible, el crédito siendo retenido. La lógica que decía que el resultado no bastaba si la persona equivocada lo había producido. «Está bien», dijo ella. «No está bien. Lo sé, pero por ahora está bien». Mateo la miró con una expresión que mezclaba frustración y respeto. No insistió. Lo que Jimena no sabía aún era que Salvador Villarreal no era del tipo que dejaba preguntas sin respuesta. Hizo otro intento de contacto, esta vez pidiendo a su encargado que fuera personalmente al taller a buscar la información. El encargado regresó con el nombre de ella. Había sido el propio Faustino quien informó, esta vez sin el filtro de Hipólito, porque Faustino, a diferencia de Pascual, no tenía una razón personal para borrar el mérito de Jimena. Solo no lo había destacado por costumbre. Salvador anotó el nombre, lo guardó para sí, y siguió enviando servicios al taller Castañeda con una frecuencia que había aumentado desde que la máquina volvió a funcionar. 3 semanas después de que Jimena empezara en el taller, Faustino convocó una reunión de equipo inusual. Hipólito había tomado una decisión. Estaba planeando abrir una sucursal en la zona financiera, una bodega más grande, enfocada en equipos pesados de construcción, y necesitaba a alguien para liderar técnicamente esa operación. La reunión fue breve y directa. Faustino anunció que habría un proceso de selección interno, con una prueba técnica supervisada, y que cualquier miembro del equipo con más de 1 mes en el taller
podía postularse. El efecto en el equipo fue inmediato. Pascual fue el primero en levantar la mano. No literalmente, pero de una forma que todos entendieron. Empezó a circular por la bodega con más presencia, a hablar más alto, a resolver cualquier servicio que surgiera de manera más demostrativa, como si estuviera en audición constante. Había 16 años de lealtad a Hipólito en ese gesto. También había miedo. Jimena escuchó el anuncio sin cambiar la expresión. Por dentro, sintió algo que no sabía nombrar bien. No era ambición en el sentido que la palabra suele tener. Era más parecido al reconocimiento de que esa oportunidad existía y de que ella tenía condiciones para intentarlo. Y había algo más. El sueldo de una supervisora técnica sería el doble de lo que ganaba. Con eso, podría pagar el tratamiento de su padre sin préstamo, sin privación, sin la sensación constante de que estaba caminando en una cuerda que podía romperse en cualquier momento. Levantó la mano cuando Faustino preguntó quién tenía interés. El silencio que siguió fue diferente del silencio del primer día. Era más tenso. Pascual la miró con una expresión que tardó un segundo en transformarse. Primero fue sorpresa. Luego fue algo que ella solo podría describir como desprecio mezclado con preocupación. «Tienes menos de un mes en el taller», dijo él. «Tengo exactamente 1 mes y 2 días», respondió ella sin alzar la voz. Faustino tosió. Miró el papel que tenía en la mano. «Los criterios son claros. 1 mes completo. Ella califica». Pascual se quedó callado, pero la manera en que se quedó callado dijo más que cualquier palabra. Los días que siguieron al anuncio de la selección fueron los más pesados que Jimena había vivido desde que llegó al taller. El sabotaje de Pascual cambió de tono. Antes era pequeño, irritante, enfocado en hacerla dudar de su propia organización. Ahora se volvió más calculado. Empezó a monopolizar las máquinas más complejas en los horarios en que la prueba práctica podía simularse, impidiendo que ella practicara en situaciones de presión. Le sugería a Faustino de manera casual que Jimena fuera asignada a los servicios más simples, para no recargar a quien aún está aprendiendo el ritmo del taller. Faustino, sin percibir la maniobra, muchas veces acataba. Pero había otro frente que Pascual abrió y que Jimena no anticipó. Empezó a conversar con los otros mecánicos sobre ella, no de forma directa. Pascual nunca era directo cuando podía ser oblicuo. Era una observación aquí, una duda allá. Ella resolvió aquella máquina, pero no sabemos en qué condiciones trajo esas piezas, ¿no? O, cualquiera con las piezas correctas en la mano ya tendría la mitad del camino hecho. Eran frases que solas no querían decir nada, pero que juntas iban creando una niebla de incertidumbre alrededor del trabajo de Jimena. Ella se enteró de esto por Mateo, quien escuchaba las conversaciones y se las pasaba durante los descansos. La información dolía de una manera distinta al sabotaje físico. Las piezas desapareciendo de la mesa de trabajo podía ignorarlas. La idea de que su trabajo estaba siendo reducido a cualquiera con las piezas correctas calaba más hondo. Una noche, cuando ya estaba sola en un rincón de la bodega terminando un servicio que había quedado para el final de la jornada, Jimena paró lo que estaba haciendo por un momento. Se quedó mirando sus manos, marcadas de grasa, callosas, con una cicatriz pequeña entre el índice y el pulgar derecho de cuando tenía 9 años, y resbaló con un desarmador en el taller de su papá. Arturo había cuidado la cortada con esa seriedad tranquila que era su sello, y después dijo que cicatriz en mano de mecánico es documento, que prueba que la persona no se ha alejado del trabajo de verdad. Ella pensó en su papá en ese momento, en la última llamada, 3 días antes, cuando su voz había salido un poco más débil de lo que a ella le hubiera gustado. El tratamiento iba bien, el médico había dicho, pero iba a tomar tiempo, y tomar tiempo costaba. Jimena regresó al trabajo. La semana de la prueba práctica llegó con una tensión que todos en la bodega sentían, pero pocos verbalizaban. Faustino había estructurado el proceso de forma que cada candidato trabajaría en una máquina con falla conocida por él y sería evaluado por la velocidad y precisión del diagnóstico y la solución. Había un criterio adicional que no había anunciado,
pero que todos intuían: la forma en que el candidato se comportaba bajo presión y frente a los demás. En la mañana de la prueba, Jimena llegó temprano, antes que cualquier otro mecánico. Preparó su mesa de trabajo con cuidado, verificó cada herramienta, organizó las piezas que había traído consigo en la caja original. Tenía la costumbre de llegar temprano, hábito de su papá, que decía que quien llega corriendo ya empieza mal. Pascual llegó poco después. La vio ya colocada y pasó junto a ella sin saludar, lo cual era normal, pero Jimena notó que se demoró un segundo más de lo necesario cerca de su mesa antes de seguir a su propia posición. No miró las herramientas, no tocó nada. Solo se quedó ese segundo de más. La señal de que algo estaba mal llegó antes incluso de que tocara la máquina. Era sutil, el tipo de cosa que solo alguien con ese nivel de atención percibiría. El equipo designado para ella era de la misma familia que la máquina amarilla que había resuelto el primer día, pero había algo en el ajuste de un componente externo que no estaba bien. Un tornillo girado de más. Una pieza que estaba en su lugar, pero no era su lugar natural. Como si la hubieran quitado y vuelto a poner alguien que conocía la máquina, pero no esa máquina específicamente. Jimena se quedó mirando aquello por varios segundos. Faustino estaba al fondo, observando con un cronómetro en la mano. Pascual estaba en su propia máquina, aparentemente concentrado. Los otros mecánicos que se habían postulado estaban cada quien en su puesto. Ella entendió lo que había sucedido. Y también entendió que si se quejaba ahora sin prueba parecería excusa. Parecería exactamente lo que Pascual quería que pareciera. Alguien que, ante la presión, buscaba motivos para no empezar. Entonces, ella empezó. Adaptó todo el enfoque en tiempo real. Identificó la adulteración por el detalle del encaje incorrecto y trabajó a su alrededor como quien navega por un camino con una piedra en medio, sin ignorar la piedra, pero sin detenerse por ella. Usó la adulteración como dato adicional, como información sobre el estado general de la máquina, incorporándola al diagnóstico en lugar de tratarla como obstáculo. El resultado fue técnicamente más preciso de lo esperado. Cuando terminó, Faustino se quedó mirando el cronómetro por unos segundos antes de anotar algo. El ingeniero que había sido llamado para observar el proceso, un hombre que Jimena aún no conocía, que había estado sentado en una silla a un lado desde el principio, se levantó y fue a mirar más de cerca lo que ella había hecho. El ingeniero se llamaba Adrián Beltrán. Era de confianza de un inversionista que había mostrado interés en comprar parte del taller Castañeda para expandir el negocio. Adrián tenía 40 y tantos años, ojos atentos y la costumbre de anotar todo en un cuaderno pequeño que llevaba en el bolsillo de la bata de ingeniería. Jimena no sabía aún quién era él ni por qué estaba allí. Lo supo después, por lo que Mateo había oído en una conversación entre don Hipólito y Faustino. Adrián se quedó en silencio un rato observando el trabajo de ella. Luego abrió el cuadernito e hizo anotaciones por casi 3 minutos sin decir nada. Pascual observaba todo esto desde lejos con una expresión que intentaba ser de indiferencia, pero que se deslizaba hacia otra cosa cada vez que el ingeniero anotaba. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La prueba de Pascual ocurrió a continuación. Fue competente, tenía 16 años de práctica y competencia la tenía. Pero había algo en sus movimientos que Jimena observó mientras esperaba al fondo. Estaba nervioso. Por primera vez en mucho tiempo, Pascual Valdés estaba genuinamente nervioso dentro de ese taller, y el nerviosismo lo hacía más deliberado, más calculado, menos fluido. Le faltaba exactamente lo que le sobraba a ella: la certeza tranquila de quien hace aquello porque le gusta, no porque necesita probar algo. Adrián también observó la prueba de Pascual. Hizo anotaciones más cortas, menos líneas en el cuadernito. Al final del día, cuando los candidatos se retiraron y don Hipólito se quedó en la sala con Faustino y Adrián, la conversación que ocurrió allí dentro fue la que cambiaría el rumbo de todo. Aunque ninguno de los tres supiera aún que una de las paredes del escritorio transmitía sonido al pasillo de forma sorprendentemente clara cuando la puerta estaba entreabierta. Mateo estaba pasando por el pasillo cuando oyó la voz de Adrián decir:
La muchacha tiene un activo técnico raro. Si la negociación avanza, el acuerdo tiene que incluir retención de ella, específica y por escrito. Mateo se detuvo. Oyó un poco más. Luego se fue despacio, sin hacer ruido, con esa información guardada. Esa misma noche, mientras caminaba hacia la parada del camión bajo un cielo que amenazaba lluvia, el celular de Jimena vibró. Era un número que ella no conocía. Contestó. La voz del otro lado era la de su papá. Jimena. Solo la forma en que dijo el nombre fue suficiente. Ella se detuvo en medio de la banqueta. ¿Qué pasó, papá? El médico vino hoy. Dijo que hay un procedimiento que va a ayudar más rápido, pero que hay que hacerlo pronto, si no, la ventana se pasa. Una pausa. Cuesta más de lo que tenemos. Ella cerró los ojos por un segundo. El viento empezó a soplar más fuerte. ¿Cuánto? Él dijo la cifra. Ella hizo las cuentas mentalmente. El sueldo actual, el préstamo con la prima, lo que tenía ahorrado. No alcanzaba, ni cerca. Está bien, dijo ella. Yo lo resuelvo, Jimena. Papá, yo lo resuelvo. Después de colgar, se quedó parada más tiempo del que debía. La lluvia empezó a caer fina. Ella no se movió. Se quedó ahí en la banqueta mojándose, mientras las cuentas que no cerraban daban vueltas en su cabeza. No en desesperación, sino con esa frialdad analítica que desarrollaba ante los problemas difíciles, como frente a un motor que se resistía al diagnóstico. Había una respuesta. Siempre había una respuesta. Necesitaba encontrar cuál era. La respuesta apareció 2 días después, de una manera que ella no anticipó. Salvador Villarreal fue personalmente al taller a buscar una máquina que había dejado para un servicio de rutina. Esta vez, a diferencia de la otra visita, no lo recibió solo don Hipólito. Faustino lo acompañó por la bodega y en el trayecto Salvador vio a Jimena trabajando en una bancada lateral. Se detuvo. ¿Esa es ella?, le preguntó a Faustino en voz baja. Faustino confirmó con un movimiento de cabeza. Salvador caminó hacia ella. Jimena levantó los ojos cuando sintió la presencia parada a su lado. «Jimena, ¿verdad?», dijo él. «Sí. Salvador Villarreal. Mi máquina se detuvo por 3 días, y tú la resolviste en menos de 1 hora». Ella se secó la mano en el overol y lo saludó. «Quería agradecerte en persona», dijo él. «Esa parada me costó mucho, y lo que hiciste me ahorró más de lo que me habría costado si hubiera durado unos días más». Jimena no sabía bien qué responder a eso. No era el tipo de conversación que solía tener. «Solo hice mi trabajo», dijo ella. «Tu trabajo estuvo bien hecho». Salvador la miró por un momento. «¿Tienes planes de quedarte aquí?». «Depende de lo que pase en los próximos días», respondió ella. Él asintió como si esa respuesta hubiera tenido sentido para él de una manera específica. «Si necesitas una referencia en algún momento, puedes usar mi nombre». Ella lo miró con una expresión que intentaba no mostrar cuánto significaba eso. «Gracias». Salvador se fue. Jimena regresó al trabajo. Pero por dentro, algo había cambiado ligeramente, como cuando se aprieta el tornillo correcto y una pieza que temblaba deja de vibrar. El resultado de la selección fue anunciado por don Hipólito en una reunión al final de la semana. Él estaba al frente de la bodega con los mecánicos reunidos en semicírculo, Faustino a su lado y Adrián Beltrán sentado en una silla un poco apartada con la libretita en el bolsillo. Don Pascual estaba al fondo, con los brazos cruzados y una tensión que apenas podía ocultar. En las últimas horas había hecho lo que siempre hacía cuando sentía que el suelo se movía. Habló con quienes quería influenciar. Había pasado la mañana circulando por el taller, dejando caer frases estratégicas, reforzando su historia de 16 años de lealtad, de conocimiento acumulado, de servicios prestados que habían salvado el negocio en momentos difíciles. No se equivocaba en nada de eso. Eran hechos. Pero había algo en los ojos de los otros mecánicos que ya no sabía leer bien, y eso lo incomodaba. Don Hipólito empezó a hablar despacio, con esa manera de quien elige las palabras no por elegancia, sino por miedo a decir lo incorrecto.
Esta selección no fue fácil. Tenemos gente buena aquí y no es poca cosa lo que cualquier candidato demostró. Miró a don Pascual por un instante. 16 años de trabajo pesado tienen un valor que no aparece en ninguna prueba. Don Pascual deshizo ligeramente el cruce de los brazos. Había allí una oportunidad que no esperaba. Pero, continuó don Hipólito, y esa única palabra cerró lo que había abierto. Lo que necesitamos para la nueva sucursal es a alguien que no solo resuelve lo que aparece, sino que ve lo que aún no ha aparecido. Y yo vi eso. Y Adrián también lo vio. Silencio. Jimena, dijo don Hipólito mirándola. El puesto de liderazgo técnico de la sucursal es tuyo. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros silencios que aquel taller había conocido. No era de asombro esta vez, era de algo que tardó en asentarse, aceptación, tal vez, o el sonido de una estructura antigua crujiendo al reajustarse. Jimena no sonrió, no celebró. Apenas asintió una vez, con esa contención que la caracterizaba desde el primer día, y dijo: «Gracias, no les voy a decepcionar». Pascual salió de la bodega antes de que Hipólito terminara de hablar. Nadie fue tras él. Lo que ocurrió en los días siguientes fue inesperado, y vino de parte de Pascual. Hipólito lo llamó a una conversación privada 2 días después del anuncio. Faustino también estaba presente. La negociación con el inversionista había avanzado y había condiciones sobre la mesa que necesitaban discutirse, entre ellas la modernización del equipo, la entrada de procesos más eficientes y, tácitamente, la salida de profesionales cuyo perfil no se ajustaba al nuevo formato. Pascual salió de esa reunión con una expresión que nadie le había visto antes. No era enojo, era algo más difícil de nombrar, el tipo de mirada que aparece cuando alguien se da cuenta, de repente, de que el suelo en el que estaba no era tan firme como parecía, y que había pasado demasiado tiempo mirando a los lados sin percibir que el propio lugar que ocupaba estaba cambiando. Fue hasta la banca de trabajo de Jimena. Ella estaba de espaldas, organizando herramientas. Cuando él se detuvo cerca, ella sintió su presencia y se giró. Se quedaron mirándose por unos segundos. «Quiero que sepas una cosa», dijo Pascual, con la voz un poco más baja de lo normal. «Lo que hice con las herramientas y las piezas». «Ya sé lo que fue», dijo ella. «Sé que lo sabes». Él hizo una pausa. Se pasó la mano por el cabello. Nunca había hecho eso antes. En 16 años, nunca lo había hecho. Jimena esperó. «Me asustaste», dijo él, y había en esas 2 palabras una honestidad que ella no esperaba. «Apareciste aquí e hiciste en 1 hora lo que yo no pude en 3 días, y no supe cómo manejar eso». Ella guardó silencio por un momento. «Sé que no fue algo personal», dijo ella por fin. «No fue contra mí. Fue por lo que yo representaba para ti». Pascual la miró con una expresión que ella no supo clasificar bien. «Eres más madura de lo que aparentas», dijo él. «Mi papá me enseñó muchas cosas», respondió ella. Pascual asintió una vez. No pidió disculpas de forma directa. No era el tipo de hombre que supiera hacer eso. Pero el gesto de haber ido hasta ella ya era más de lo que Jimena había esperado. Ella extendió la mano. Él se la estrechó. No eran amigos. Probablemente nunca lo serían. Pero algo se había resuelto entre los dos de una manera que, en el vocabulario de esa bodega, era suficiente. 2 semanas después, Jimena recibió una noticia que casi volteó el suelo bajo sus pies. Había regresado al taller después de un fin de semana en casa de su prima, donde había logrado dormir más horas de lo normal, cuando Faustino la llamó aparte con una expresión seria. «Don Hipólito quiere hablar contigo». La oficina de Hipólito estaba diferente de aquella primera vez. Más papeles sobre el escritorio, más cansancio en el rostro del dueño. Le indicó que se sentara y fue directo. «Faltaste 2 días sin aviso el mes pasado». Jimena sintió el estómago apretarse. «Mi papá empeoró. Intenté avisarle a Faustino, pero Faustino no recibió ningún aviso». Hipólito abrió una carpeta. «Hay un apercibimiento formal aquí, y el contrato temporal tiene una cláusula que dice que 2 faltas sin justificación adecuada
pueden resultar en terminación. Ella se quedó mirando el escritorio. Don Hipólito, mi papá tiene un problema grave en la columna. Fui porque me necesitaba. Debí haber avisado con más anticipación y fue un error no haberlo hecho. Pero no hubo planeación. El empeoramiento fue inesperado. Aún así, debiste haber comunicado inmediatamente. Sí, debí haberlo hecho. Ella lo miró. ¿Y ahora? ¿Se va a terminar el contrato? Hipólito guardó silencio por un tiempo que pareció más largo de lo que fue. Miró el apercibimiento en la carpeta. La miró a ella. No voy a terminar nada, dijo por fin. Pero quiero que esto no se repita. No se va a repetir. Él cerró la carpeta. Había algo más que quería decir y que ella notó por la forma en que se quedó mirando el escritorio. ¿Cómo está tu papá?, preguntó él sin mirarla. Jimena no esperaba esa pregunta de Hipólito. Necesita un procedimiento. Es caro. Hipólito no respondió nada. Solo asintió e indicó con un gesto que la conversación había terminado. A la mañana siguiente, cuando ella llegó a la mesa de trabajo, había un sobre la superficie limpia. Adentro, un adelanto de sueldo que ella no había pedido. Sin nota, sin explicación. Ella se quedó mirando aquello por un rato. Pensó en devolverlo. Pensó en preguntar. Luego guardó el sobre en el bolsillo, fue al baño, se quedó unos segundos con las manos apoyadas en el lavabo, respirando, y regresó al trabajo. Ese día, algo cambió en la forma en que veía a Hipólito Castañeda. Él no era sencillo, nunca lo había sido. Era un hombre construido de contradicciones, capaz de ser orgulloso y generoso al mismo tiempo, de retener el crédito con una mano y dar apoyo con la otra. Ella aún no sabía si lo respetaba, pero había aprendido a reconocer que era más de lo que parecía a simple vista. La negociación con el inversionista entró en la fase final una mañana de miércoles en que la tensión en el taller era tangible como la humedad antes de la lluvia. El inversionista, que se llamaba Mauricio Cendejas, no era del tipo que aparecía en cualquier lugar. Enviaba representantes, tomaba decisiones a distancia, firmaba documentos a través de intermediarios. Pero ese día apareció personalmente, de traje oscuro y expresión evaluadora, acompañado de Adrián Beltrán y de un abogado con un portafolios lleno de documentos. Hipólito lo recibió con la compostura de quien se había preparado para aquello. Faustino se quedó al fondo de la bodega como supervisión informal, medio perdido en su propio papel. Los mecánicos trabajaban intentando aparentar que no estaban prestando atención, lo que hacía la bodega más silenciosa de lo normal, porque nadie golpea una herramienta cuando tiene la oreja levantada. La visita técnica era parte del acuerdo. Mauricio quería ver el trabajo ocurriendo en tiempo real antes de firmar cualquier cosa. Hipólito había organizado una serie de servicios para ejecutarse ese día. Servicios reales, de clientes reales, pero seleccionados con cuidado para mostrar la capacidad del equipo. Fue entonces cuando la máquina de Salvador Villarreal, que había regresado para un servicio de seguimiento rutinario, presentó una nueva falla. No era la misma de antes. Era algo diferente. Un comportamiento eléctrico irregular que comenzó sin aviso, con la máquina haciendo un ruido bajo e intermitente que la mayoría de las personas no habría identificado como un problema inmediato. Jimena estaba trabajando al otro lado de la bodega cuando lo escuchó. Detuvo lo que estaba haciendo. Se quedó escuchando por unos segundos con esa concentración que parecía extraña para quien observaba. Ojos cerrados, cabeza ligeramente inclinada. Faustino aún no se había dado cuenta. Pascual lo había notado y caminaba hacia la máquina con una urgencia que la situación exigía. Había un inversionista en la bodega, había un cliente importante, había una demostración ocurriendo. Él necesitaba ser quien resolviera. Pero cuando Pascual llegó cerca de la máquina y comenzó a inspeccionar, algo salió mal. Bajo la presión del momento, bajo la mirada de Mauricio Cendejas y Adrián Beltrán, parados a pocos metros, tomó una decisión demasiado rápida. Apretó un componente que parecía flojo, sin verificar primero el estado del sistema, alrededor de ese componente. El resultado fue un ruido más fuerte, un chorro de fluido hidráulico que manchó el suelo y el costado de la máquina,
y un silencio incómodo que llenó la bodega. Faustino miró a Hipólito con una expresión que lo dijo todo sin decir nada. Fue en ese momento que Jimena cruzó la bodega. No corrió. Caminó con esa rapidez contenida que no es carrera, pero es urgencia. Llegó cerca de la máquina, evaluó lo que había sucedido en unos segundos, le pidió a Mateo una herramienta específica y un trapo limpio, y comenzó a trabajar. Mauricio Cendejas se quedó parado observando. Adrián Beltrán abrió la libretita. Jimena trabajó por más de 2 horas en aquella máquina. La falla original era un problema en el sistema de gestión de carga eléctrica, un defecto de fabricación que había estado dormido por meses y que aquel día había decidido manifestarse. Ella no solo corrigió el problema, sino que identificó durante el proceso un desgaste secundario en un módulo de control que aún no había causado síntoma visible, pero que en unas semanas provocaría una parada mucho mayor que aquella. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Adrián Beltrán, que había seguido cada movimiento de cerca. «Aquí hay un desgaste», dijo ella señalando el módulo secundario, «que no fue lo que causó el problema de hoy, pero que va a causar un problema mayor pronto. Recomiendo cambiarlo antes». Adrián anotó. Luego la miró por un momento. «¿Identificaste esto durante el servicio? ¿Sin diagnóstico previo?» «Es el tipo de cosa que aparece cuando estás dentro del equipo», respondió ella. «Si no estás poniendo atención en más de lo que te llevó hasta allí, te lo pierdes». Adrián cerró la libretita, se volvió hacia Mauricio Cendejas y dijo algo demasiado bajo para que Jimena lo escuchara. Mauricio la miró, asintió una vez, y fue detrás de Hipólito. La revelación que Jimena no esperaba llegó la semana siguiente, en un momento en que ella ya casi había olvidado que había algo pendiente por revelar. Fue Pascual quien fue hasta ella. Esta vez, sin el peso de los encuentros anteriores, había algo diferente en él, una ligereza extraña que ella no sabía si era resignación o algo más cercano a la paz. «Necesito mostrarte algo», dijo. Trajo un documento antiguo, doblado y amarillento por el tiempo. Era un registro de trabajo de un taller donde los dos habían coincidido años atrás. Jimena tenía unos 17 años y había estado solo por 3 semanas haciendo trabajitos antes de ir al curso técnico. Pascual había estado allí en ese período también. «Aquí está tu nombre», dijo. «Y el mío. Trabajamos en el mismo lugar». Jimena miró el documento. Reconoció el nombre del taller, un lugar pequeño, sin mucho renombre, donde ella había pasado un tiempo demasiado breve como para crear memoria fuerte. Recordaba a Pascual vagamente, un hombre mayor que rara vez prestaba atención a quien estaba empezando. «Sí», dijo ella. «Recuerdo aquel lugar». «Sé que lo recuerdas». Pascual dobló el documento despacio. «Fui a ver a don Hipólito con esto. Le dije que te había enseñado cosas allí». Ella se quedó quieta. «No era verdad», continuó él. «Estuviste 3 semanas. Probablemente ni te miré bien ninguna vez». Dobló el documento una vez más. «Pero fui allí y le dije eso de todas formas». El silencio que siguió fue pesado. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó ella. «Porque don Hipólito no me creyó», dijo Pascual. «Me pidió que le mostrara técnicamente lo que te había enseñado. Y cuando lo intenté, quedó claro que lo que tú sabes va mucho más allá de cualquier cosa que pasó en esas 3 semanas, mucho más allá de cualquier cosa que yo pueda enseñar». Ella continuó en silencio. «Quería quitarte tu lugar», dijo él despacio, como quien está acostumbrado a no hablar de esa manera. «No por enojo contigo, por miedo a lo que representas para mí. Por primera vez en mucho tiempo, me vi como alguien que puede ser dejado atrás, y no supe cómo lidiar con eso». Jimena lo miró. Miró su rostro envejecido, sus manos marcadas por décadas de trabajo, sus hombros que cargaban más de lo que un hombre debería cargar solo. «Don Pascual», dijo ella con cuidado, «lo que yo sé no borra lo que usted sabe. Son cosas diferentes. Usted tiene experiencia que yo no tengo. Usted resolvió cosas que yo nunca vi.
Eso no desaparece porque yo llegué aquí. Él se quedó en silencio por un momento. Hipólito me llamó hoy. Pascual miró al suelo. Dijo que me quedo en el taller principal. Que mi lugar aquí tiene valor. Una pausa. Que vas a abrir la sucursal nueva. Lo sé. Te lo mereces, dijo él con una dificultad visible. No quiero que pienses que no lo sé. Ella extendió la mano por segunda vez. Él se la estrechó por segunda vez, pero esta vez había algo diferente en el apretón, más peso, más honestidad, más de eso que la vida pide cuando uno tiene el valor de mirarla de frente. El contrato se firmó en una mañana soleada, en la oficina de Arturo, que parecía más pequeña con toda la gente adentro. Arturo, Mauricio Cendejas, Adrián Beltrán, el abogado, Faustino recargado en la pared como testigo informal. Jimena firmó su propio contrato por separado unos minutos después, en la misma mesa, con la pluma que Arturo le pasó sin ceremonia. Contrato formal, sueldo acorde al puesto, coordinación técnica de la sucursal nueva. Era lo que se había dicho. Ahora estaba en papel. Cuando salió de la oficina con la copia del contrato en la mano, Mateo estaba afuera. No lo habían invitado a estar ahí, pero estaba, como siempre estaba, presente en los márgenes, atento, en la posición correcta. «Felicidades», dijo él. Ella lo miró. «Fuiste el único que no se rió», dijo ella. «El primer día». Mateo pensó un momento. «Tampoco era gracioso», respondió, con ese humor seco que aparecía rara vez. Ella casi sonrió. Era lo más cerca de sonreír que había estado en semanas. «Ya hablé con don Arturo sobre el equipo de la sucursal», dijo ella. «Tu nombre fue el primero que di». Mateo se quedó en silencio un momento. Luego asintió una vez, despacio, igual que ella había asentido cuando Arturo anunció la plaza. «No te voy a decepcionar», dijo él, usando las mismas palabras que ella había usado. «Lo sé», respondió ella. Esa tarde, después de que terminó el turno y la bodega se fue quedando más callada, Jimena tomó el camión para visitar a su papá. Arturo estaba sentado en una silla de ruedas improvisada en el cuarto pequeño, la columna aún limitándole los movimientos, pero el rostro más descansado que la última vez que ella había ido. El procedimiento se había agendado con el adelanto que Arturo había dejado en el mostrador, completado con lo que ella había ahorrado en las últimas semanas. No había sobrado mucho, pero había alcanzado. Se sentó en la silla junto a él. Por unos minutos, los dos estuvieron en silencio. El tipo de silencio que ocurre entre personas que se conocen de una manera que no necesita palabras para mantenerse. «¿Cómo fue?», preguntó él por fin. Ella contó todo, desde las risas del primer día hasta la firma del contrato esa mañana. Contó sobre la máquina amarilla, sobre Pascual, sobre Mateo, sobre Arturo y el sobre sin nota, sobre Salvador Villarreal que había ofrecido su nombre como referencia, sobre Adrián Beltrán y su libretita de apuntes. Contó sobre los días en que las herramientas desaparecían del banco de trabajo y ella se quedaba callada catalogando mentalmente cada episodio. Contó sobre la prueba alterada y sobre cómo había trabajado alrededor de la alteración sin quejarse. Contó sobre la conversación que Pascual había tenido con ella, la segunda, la honesta. Arturo la escuchó en silencio todo el tiempo. Los ojos se le fueron humedeciendo en algún momento a la mitad de la historia, pero no se los secó. Los dejó así, como quien decide que ciertas emociones tienen derecho a aparecer. Cuando ella terminó, él se quedó callado por unos segundos. «¿Sabes por qué te llevaba al taller desde chiquita?», preguntó él. «¿Por qué no tenías con quién dejarme?», respondió ella con un humor muy ligero que era sello de los dos. «No», dijo él, «porque desde el principio vi que tenías el don, no solo para los motores, para entender cómo funcionan las cosas, las máquinas, las personas, las situaciones». La miró. «Tu mamá tenía eso, esa manera de ver lo que estaba escondido». Jimena bajó la mirada por un momento. «Nunca hablabas mucho de ella», dijo. «Lo sé. Era difícil». Respiró. «Pero se sentiría orgullosa, no del puesto. Tal como llegaste allí». Ella no respondió, no hizo falta. Se quedaron un rato más sentados en el cuartito,
con el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta. El sol de la tarde pegaba de lado, calentando el suelo y creando una luz que por unos minutos lo hacía parecer todo menos urgente. Cuando se fue, ya casi estaba oscuro. Bajó la calle despacio con la copia del contrato aún en la bolsa y sintió una ligereza que no reconoció de inmediato, porque hacía demasiado tiempo que no sentía aquello. Era algo cercano a estar en el lugar correcto. No porque el camino hubiera terminado. Quedaba mucho por delante, mucho por resolver, mucho por demostrar, sino porque ese tramo se había recorrido, y recorrido con los pies en la tierra. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los días que siguieron a la firma del contrato trajeron un tipo de desafío diferente a todo lo que Jimena había enfrentado hasta entonces. Mientras la obra de la sucursal estaba en marcha, paredes que se pintaban, bancas que se instalaban, equipos que se colocaban, la llamaron a participar en las decisiones de la estructura técnica del lugar. No era solo sobre dónde poner cada herramienta, era sobre cómo se organizaría el trabajo, qué tipo de servicios se priorizarían, cómo se entrenaría al equipo para funcionar con el estándar que ella había establecido como necesario. Mauricio Cendejas envió a Adrián Beltrán para supervisar la fase de implementación. Adrián era eficiente y objetivo. No creaba problemas donde no los había. No dejaba pasar problemas donde los había. Jimena fue aprendiendo a trabajar con él de una manera que tenía más de asociación que de supervisión, porque Adrián había dejado claro desde el inicio que el conocimiento técnico era de ella y que su papel era garantizar que la estructura alrededor de ese conocimiento funcionara. Sin embargo, apareció una tensión inesperada. Faustino, que había estado a cargo del taller principal durante décadas, fue informado por Arturo de que la sucursal tendría su propia estructura de gestión, lo que en la práctica significaba que Jimena no le reportaría a él, que ella tendría autonomía, que la jerarquía que había funcionado hasta entonces no se aplicaría de la misma forma en el nuevo espacio. Faustino fue con Arturo con una queja que intentó disfrazar de preocupación técnica, pero que en el fondo era otra cosa. Si ella no le reporta al encargado, ¿cómo mantenemos el estándar?, argumentó. El estándar será de ella, dijo Arturo con una sencillez que cerró la conversación. Faustino salió del cuarto con una expresión que Jimena reconocía. Era la de quien ya no sabe exactamente cuál es su lugar y lo está descubriendo de una manera que duele. Ella no tenía nada en su contra. Faustino nunca había sido su aliado, pero tampoco había sido su enemigo de forma activa. Era simplemente un hombre que se había acomodado en un papel que ahora se volvía más pequeño a medida que las cosas a su alrededor crecían. Ella fue a verlo una tarde. «Faustino», dijo, «necesito a alguien que conozca la operación del taller Castañeda al dedillo para ayudarme a armar los procesos de la sucursal. Tú eres quien más conoce este negocio aquí». Él la miró con desconfianza. «¿Qué tipo de ayuda? Los proveedores, los clientes antiguos, los contratos de mantenimiento que tiene el taller. Yo puedo aprender desde cero, pero me tomará más tiempo, y don Arturo quiere que la sucursal abra en 2 meses. Con tu ayuda, llegamos más rápido». Faustino se quedó callado un momento. «¿Me estás pidiendo ayuda?», dijo como probando la idea. «Sí, porque tú tienes lo que yo no tengo en esta parte». No era estrategia, era verdad. Faustino conocía la operación administrativa del taller Castañeda de una forma que a Jimena le tomaría meses aprender, y ella necesitaba ese conocimiento. Había algo elegante en reconocer eso, y Faustino era lo suficientemente inteligente para sentir que el reconocimiento era genuino. «Está bien», dijo por fin, «podemos sentarnos esta semana». Y se sentaron, y fue útil. Faustino, fuera del contexto de autoridad que había perdido, era un hombre diferente, más relajado, más directo, más interesante de lo que ella había percibido antes. Él había trabajado con don Hipólito desde el principio, había visto crecer ese negocio,
Cargaba historias de situaciones difíciles que se habían resuelto de formas creativas. Jimena escuchaba con atención real, haciendo preguntas que mostraban que estaba absorbiendo, y no solo siendo educada. En una de esas reuniones, Faustino dijo algo que se le quedó grabado. ¿Sabes lo que pensé el primer día que apareciste aquí? Que había entrado al lugar equivocado, respondió ella. No. Esbozó una sonrisa que ella no le había visto antes. Pensé que ibas a durar una semana, que verías cómo es esto y te irías. Hizo una pausa. Pero nunca pareciste estar tratando de probar nada. Solo estabas trabajando. Y creo que eso fue lo que me desconcertó. Jimena reflexionó sobre eso después de irse. Había una verdad en esa observación. Nunca había llegado para probarle nada a nadie. Había llegado porque necesitaba ese empleo, porque sabía que podía hacer ese trabajo, porque su papá necesitaba tratamiento y ella necesitaba un sueldo. Las pruebas que había dado eran consecuencia del trabajo, no el objetivo. Y tal vez eso era exactamente lo que había creado aquel silencio diferente el primer día. No el espectáculo, sino la ausencia de espectáculo. La sucursal abrió un sábado por la mañana con un evento sencillo que don Hipólito había organizado. Algunos clientes importantes, proveedores, un desayuno en la bodega nueva con las bancas limpias y las herramientas colgadas en orden. Mauricio Cendejas estuvo presente. Adrián Beltrán también. Salvador Villarreal llegó con 2 empleados de la constructora y pasó la mayor parte del tiempo haciendo preguntas técnicas a Jimena sobre los tipos de servicios que ofrecería la sucursal. Mateo estaba allí, ya con el overol del nuevo equipo, un azul diferente del gris del taller principal. Una decisión que había sido de Jimena. Mateo le había preguntado el motivo, una tarde de trabajo. «Porque aquí es diferente», dijo ella. «No es mejor ni peor, pero es diferente. Necesita verse diferente». Don Pascual apareció en el evento. Nadie lo había esperado. Llegó cerca del final, cuando las conversaciones ya estaban más relajadas y el café se había enfriado. Se quedó un rato mirando la bodega nueva, las bancas, el gafete de liderazgo que colgaba en la puerta del pequeño cuarto de supervisión con el nombre de Jimena. Ella lo vio cuando fue a buscar un vaso de agua. «Quedó bien», dijo, señalando la bodega con un gesto. No era un elogio de gala, era el tipo de reconocimiento que don Pascual sabía dar. Sencillo, directo, sin adornos. «Gracias por haber venido», dijo ella. Él se quedó un rato más, tomó un café, saludó a 2 clientes que conocía y se fue sin hacer ceremonia. Don Hipólito se quedó al lado de Jimena por un momento, al final de la mañana, cuando la bodega se había vaciado y solo quedaban ella, Mateo y 2 mecánicos nuevos organizando las últimas cosas. «Tardé en reconocer lo que había aquí», dijo sin elaborar demasiado. «No voy a fingir que fue diferente». Ella lo miró. «Usted me dio la oportunidad», dijo ella. «Fue suficiente». «Fue suficiente porque tú hiciste el resto», respondió él. Había una conversación más grande allí que ninguno de los dos tenía la costumbre de tener. Quedó en el aire, como quedan las cosas que no necesitan decirse por completo para ser entendidas. Don Hipólito asintió una vez y se fue. Más tarde, ese mismo sábado, Jimena fue al hospital a visitar a su papá. El procedimiento había ocurrido 3 días antes y Arturo estaba en recuperación, más limitado en los movimientos que antes, por ahora, pero con una mejora en el cuadro de dolor que el médico había descrito como prometedora. Lo encontró despierto, con la televisión encendida a un volumen bajo que no estaba viendo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él en cuanto ella entró. Ella colocó la bolsa en la silla y se sentó al lado de la cama. «Abrió», dijo ella. La sucursal abrió. Arturo se quedó mirándola por un momento. «¿Y cómo fue?». «Fue bien», dijo ella. Y había algo en la forma en que lo dijo que era diferente de otras veces, más simple, más asentado. No era alivio, era algo más tranquilo que el alivio. «Apareció Pascual», añadió ella. «¿Ese que te estaba dando trabajo?». Él se quedó un rato, se tomó un café, se fue.
Arturo movió la cabeza lentamente. A veces uno necesita ver de cerca para creer, dijo él. Y cuando cree ya no sabe cómo estuvo tanto tiempo sin creer. Ella pensó en eso. Papá tiene una frase para todo. Aprendí con muchos años de motor, dijo él, con el humor seco que ella había heredado. Un motor que no quiere arrancar también tiene su lógica. Te detienes, piensas, intentas diferente. Ella se quedó en silencio por un momento. Usted va a estar bien, dijo ella. No era una promesa irreal. Era lo que el médico había dicho, y era lo que ella había decidido creer, no por negación, sino porque las probabilidades estaban del lado correcto y ella había aprendido a trabajar con probabilidades. Lo sé, dijo Arturo. Luego la miró con una expresión que ella conocía desde hacía mucho. Esa mirada que tenía cuando quería decir algo importante, pero estaba eligiendo las palabras. ¿Sabes qué fue diferente en ti desde niña? Ella esperó. Nunca trabajaste para ser aceptada, dijo él. Trabajabas porque te gustaba, porque era lo que sabías hacer, y eso es raro. La mayoría de la gente gasta la mitad de su energía tratando de convencer al otro de que vale la pena. Tú nunca gastaste así, solo hacías. Y el trabajo convencía por ti. Ella se quedó mirando sus manos por un momento, las marcas de grasa que el jabón no quitaba del todo, la pequeña cicatriz entre el índice y el pulgar. «Usted me enseñó eso», dijo ella. «No», dijo él. «Eso era tuyo, yo solo no estorbé». Rieron los dos al mismo tiempo. Una risa baja, de adentro, del tipo que aparece cuando algo que fue pesado por mucho tiempo de repente se vuelve un poco más ligero. En los meses que siguieron, la sucursal fue creciendo de una manera gradual que Jimena había aprendido a valorar. No había saltos, había pasos. Cada cliente nuevo era resultado de un servicio bien hecho que alguien había comentado a otro. Cada mecánico del equipo pequeño fue creciendo dentro de su propio espacio porque ella había aprendido con Pascual, al contrario, que disminuir al otro no engrandecía a nadie. Mateo se convirtió en su extensión natural dentro de la bodega. Cuando ella estaba con un cliente en la pequeña sala de supervisión, Mateo coordinaba las bancadas. Cuando ella estaba dentro de una máquina, Mateo gestionaba el flujo de los otros servicios. Los dos habían desarrollado un lenguaje de trabajo que no necesitaba muchas palabras, miradas, gestos, la ausencia de algo que sería esperado y que decía más que la presencia. Salvador Villarreal transfirió todo el mantenimiento de la flota de la constructora a la sucursal. Fue el contrato que consolidó la operación en los primeros meses, regular, predecible, suficiente para pagar las cuentas y que aún sobrara para reinvertir en equipo. Don Hipólito había quedado satisfecho con eso de una manera que no verbalizó directamente, pero que apareció cuando autorizó, sin cuestionar, la adquisición de un nuevo equipo de diagnóstico que Jimena había solicitado. El papá de Jimena salió del hospital 6 semanas después del procedimiento. No estaba completamente curado. La columna sería un compañero de atención por el resto de su vida, pero había recuperado suficiente movilidad para andar por la casa sin ayuda y pasar algún tiempo sentado sin dolor intenso. El médico lo había llamado buena respuesta. Arturo lo había llamado hora de volver a vivir. Jimena lo visitaba todas las semanas. A veces llevaba a Mateo, que se había vuelto una presencia tan natural en su rutina que parecía haber estado siempre ahí. Arturo le tenía cariño a Mateo. No lo decía directamente, pero preguntaba por él cuando Jimena llegaba sola, que era el equivalente. En una de esas visitas, al final de una tarde que había empezado con lluvia y terminado con sol, Arturo se quedó mirando a su hija por un momento y dijo: «Estás diferente». «¿Diferente cómo?», él pensó. «Más tranquila por dentro», dijo él. «Antes eras tranquila por fuera, pero había algo muy ruidoso ahí dentro. Ahora las dos están más al mismo paso». Ella se quedó en silencio por un momento. Reconocía eso. No habría sabido describirlo de la misma forma que él lo había descrito, pero lo reconocía. «Es porque las cosas están avanzando», dijo ella. «No», dijo él. «Es porque dejaste de pelear contra el lugar que ya era tuyo». Esa frase se quedó con ella por días. Volvía a ella en momentos inesperados. En medio de un trabajo,
en el camión de vuelta a casa, despertándose de madrugada con el ruido de la calle entrando por la ventana del cuarto rentado, que seguía siendo el mismo de cuando había llegado, pero que ahora parecía diferente. Había una claridad que no existía antes, no la claridad de saberlo todo. Había más dudas ahora que las que había aquel primer día con el currículum en la mano, pero la claridad de saber quién era ella, lo que sabía hacer y qué tipo de camino estaba construyendo, eso era suficiente. Era más que suficiente. 3 meses después de la apertura de la sucursal, don Hipólito Castañeda la llamó para una conversación que ella no había esperado. Él estaba diferente ese día, más viejo de alguna forma, o tal vez más honesto, que a veces parece lo mismo. «Estoy pensando en jubilarme», dijo, directo, como quien se quita una venda de una vez. Ella lo miró en silencio. «No hoy, no mañana, pero lo estoy pensando». Pero lo... Abrió y cerró las manos sobre la mesa. «Mauricio quiere expandir más. Otra sucursal tal vez en 2 años, y ya no tengo el aliento que tenía». «Usted construyó todo esto», dijo ella. «Lo construí, y parte de construir algo es saber cuándo pasarlo adelante». La miró. «Te estoy hablando porque necesitas saber que eres parte de los planes, no solo de esta sucursal, del todo». Ella se quedó en silencio por un momento largo. «Eso es mucha responsabilidad». «Lo es», asintió él. «Pero no has retrocedido ante la responsabilidad ni una sola vez desde que llegaste aquí. No ibas a empezar ahora». Ella pensó en su papá, pensó en el currículum escrito a mano, pensó en el primer silencio, aquel diferente de todos los demás, cuando la máquina amarilla había vuelto a funcionar y los hombres de overol gris se habían quedado parados sin saber qué hacer con lo que estaban viendo. Había llegado hasta ahí para pagar el tratamiento de su papá. Y había llegado hasta mucho más que eso. «Cuando usted quiera hablar de esto de forma más concreta», dijo ella, «yo estoy aquí». Don Hipólito asintió. Y había en su rostro, debajo del cansancio y la edad, y de todas las capas que 30 años de negocio depositan en un hombre, algo que se parecía a alivio. El alivio de quien se da cuenta de que lo que construyó va a continuar. No de la forma que imaginaba, no en las manos que esperaba, pero de una forma que va más allá de lo que planeó. Y que eso, al final de cuentas, es mejor. Había una última cosa que Jimena necesitaba resolver, y la había pospuesto porque no sabía bien cómo abordarla. Era sobre Pascual. No era nada que necesitara una conversación formal o un gran gesto. Era más chico que eso. Era una cuestión que se le quedaba en la cabeza a veces, cuando pensaba en el veterano de 16 años que había intentado trabar su camino y que, al final, había llegado a la apertura de la sucursal sin haber sido invitado ni haberse anunciado. Que se había quedado un rato, mirado la bodega, dicho que quedó bien y se había ido. Ella fue al taller principal una tarde entre semana, a una hora en que sabía que el movimiento era más bajo. Pascual estaba en una mesa del fondo, trabajando en un motor de camión con esa concentración hermética que ella había aprendido a reconocer como su estado natural. «Don Pascual». Él levantó la vista. «Necesitaba decirte algo», comenzó ella. «Al principio, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando con las herramientas y las piezas, me enojé. No porque fuera complicado de manejar, sino porque era frustrante no poder demostrar que sabía lo que ocurría sin parecer alguien que busca excusas». Pascual se quedó callado, escuchando. «Pero con el tiempo fui entendiendo mejor lo que sentías. Y creo que si yo hubiera llegado aquí y alguien hubiera hecho en 1 hora lo que yo no pude en 3 días, frente a todos, en mi lugar de tantos años, no sé si habría actuado diferente». Pascual guardó silencio por un momento. «Lo habrías hecho», dijo él. «Habrías actuado diferente porque eres diferente a mí en ese aspecto». «No lo sé», respondió ella con honestidad. «Yo sé», respondió él, «porque no estabas tratando de ganar nada, y yo pasé la vida entera tratando de no perder». Esa distinción quedó flotando entre los dos con el peso de una verdad simple que a veces tarda una vida en aparecer. «Eres bueno en lo que haces», dijo ella. «Eso no cambió». «Pero el mundo cambió», respondió él, sin amargura esta vez.
solo como una observación de quien ha ido mirando y entendiendo. Y necesito aprender a cambiar con él. Hizo una pausa. Estoy pensando en tomar un curso de diagnóstico electrónico. Las máquinas nuevas tienen un montón de cosas que no aprendí y que los más jóvenes ya saben al llegar. Ella lo miró con una expresión que no contenía lástima, pero sí respeto genuino. Si necesitas material o a alguien para practicar, avísame, dijo ella. Él asintió. Ella se fue. Que había algo en ese encuentro que parecía el cierre de un capítulo, no dramático ni con fanfarria, simplemente la manera natural en que las cosas se acomodan cuando las personas tienen el valor de mirarse sin el filtro de lo que necesitan demostrar. El taller que se había reído de ella llevaba su nombre en un gafete de liderazgo. El padre se estaba recuperando. Mateo estaba creciendo. Pascual estaba cambiando. Hipólito estaba pensando en pasar lo que había construido hacia adelante. Y Jimena Morales, 27 años, cabello oscuro recogido de cualquier modo y overol azul manchado de grasa, volvía a casa esa tarde con la misma caja de herramientas gastada que había traído el primer día, porque las herramientas buenas no se cambian solo porque la vida cambió, se conservan, se cuidan, se llevan juntas. Fin de la historia. Cuéntenos qué les pareció esta historia y desde dónde nos ven. ¿Creen que Jimena tomó la decisión correcta al aceptar ese puesto con sueldo bajo? Dejen su opinión en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias.